Bueno, buenas noches a todos mis aprendices. El día de hoy, 7 de marzo de 2026, son las 19 horas y 12 minutos. Vamos a continuar con lo relacionado con el diligenciamiento del informe policial de accidente de tránsito. Entonces, primero que todo, felicitarlos a todos los que sacaron ese espacio, porque eso quiere decir que están comprometidos. Bueno, algunos de pronto no pudieron, porque la mayoría de ustedes trabajan, pero vamos a continuar. Entonces, como les dije ahorita, va a ser un poquito extenso, pero no se preocupen que vamos poco a poco. La idea es que ustedes esto lo manejen a la perfección, porque cuando ustedes comiencen a realizarlos, bueno, aunque cuando empiecen a hacer las prácticas, le va a quedar ya más fácil. No cojan, les voy a dar un consejo, no cojan a veces mañas que tienen otros agentes de tránsito que llevan tiempo, porque hay cosas que ellos realizan, porque como llevan tiempo siempre vienen haciendo lo mismo. Entonces es importante que esto que van a realizar ustedes sea pegado a la normatividad. Bueno, regálenme un minutico que me están aquí. Tarde, pero llegaron. Bienvenidos, muchachos. A John y a... Voy a mirar algo que me dijeron ustedes ayer. Que cuando yo empiezo a compartir, se siente un eco. ¿Es cierto? Sí, señor. Sí, señor. Pero de pronto es porque estoy compartiendo la pantalla. Buenas noches, Rojas. John Rojas. De pronto porque estoy compartiendo la pantalla se presenta de pronto la devolución del sonido. Entonces, bueno, ahora sí vamos a iniciar. Habíamos quedado acá en este cuadro. Víctimas, campo 9, víctimas, pasajeros, acompañantes o peatones. Entonces, en este numeral vamos a colocar las víctimas, nombre, CC, si tiene cédula, o IT, si tiene tarjeta de identidad, TI, que digo tarjeta de identidad, el número, nacionalidad, la fecha de nacimiento, si la tenemos, censo, dirección de domicilio, ciudad, teléfono, hospital, bueno, todo relacionado con las víctimas. Si fue muerto, si fue herido. Entonces, como le decía ayer, si tenía casco, si tenía cinturón, si tenía chaleco. Entonces aquí la condición, si fue peatón, pasajero o acompañante. Gravedad, si es muerto o herido. Yo le estaba diciendo anoche, o compartí aquí, le puse esta línea, que aquí dice en la 10, total víctimas, si fueron peatón, acompañante, pasajero o conductor. Entonces, si fueron 3 peatones, colocan la cantidad de peatones, la cantidad de acompañantes. ¿Qué diferencia hay entre acompañante y pasajero? El acompañante, el del servicio el particular y el pasajero de servicio público. Sí, señor, el pasajero es servicio público y el acompañante es particular. Conductor, por lo general son 2
o 3, si fueron 3 carros. Total heridos, entonces total lo que quedaron heridos o total muertos. Entonces aquí dice, de acuerdo a las condiciones de la víctima, registre la cantidad total del número y distribuya de acuerdo a la gravedad de la víctima, incluyendo a los conductores. Ejemplo, en un accidente de tránsito colisionó un microbús de servicio público con un automóvil particular donde resultaron lesionados el microbús, 10 pasajeros y su conductor. Entonces, lesionados aquí hay 11, ¿no? El pasajero y el conductor. Y del automóvil resultaron lesionados 4 acompañantes y su conductor. Fallece. Entonces sería 10 más 1, 11 más 4, 15. Y el conductor, entonces serían heridos 15 y el conductor muerto 1. Acá en conductor serían 2. Donde le estoy señalando. Aquí van 2. Pasajeros, aquí me dice que son 10. Acompañante me dice que son 4 aquí. Peatón no colocan nada porque o le colocan un 0. Porque no está ningún clase de peatón acá. El campo 11 o campo 2, hipótesis del accidente. Bueno, llegamos a un punto bueno. Llegamos a un punto bueno. Deja permitir aquí. Entonces llegamos a un punto bueno. Dice, hipótesis del accidente de tránsito. Se deberá estar en condiciones de determinar por lo menos una de las hipótesis. O sea que no lo pueden dejar en blanco. En aras de generar estadísticas que lleven a determinar cuál es el factor repetitivo que más incide en los accidentes. Entonces, si ustedes analizan, ahí no me está diciendo que yo tengo que ubicar o entregarle una responsabilidad o indicarle una responsabilidad a un conductor, si fue de un vehículo 1 o un vehículo 2. Entonces, esto lo hace prácticamente en aras de generar estadísticas solamente, que lleven a determinar cuál es el factor repetitivo que más incide en los accidentes, en los, ya sea tramos o puntos de mayor accidentalidad, entre otros. Entonces ellos llevan, la agencia tiene su observatorio. En el observatorio, ellos, cuando ustedes quieran, o si de pronto más ahorita les muestro, yo siempre saco las estadísticas en ese observatorio y ahí te dicen la cantidad de muertos, la cantidad de heridos, qué tipo de usuario era, si era peatón, si era conductor, si era motociclista, las horas, los lugares, todo eso es para estadística. Lo que usted organiza aquí en la hipótesis. Entonces, ¿qué errores a veces cometen los policías de tránsito? ¿Qué le anexan o le colocan vehículo 1, vehículo 2? Yo eso lo estuve tratando anoche. Y la idea es que no coloquen o no indilguen responsabilidades. Que más adelante nosotros le estamos violando lo que es el derecho al debido proceso y a la legítima defensa. ¿Por qué? Porque ya yo le estoy echando la culpa aquí a un conductor. Si usted le coloca embriaguez, entonces la embriaguez, ya el que va a determinar quién iba embriagado en este caso, al que va a realizar la reconstrucción del accidente. Todos los accidentes son entregados en un plan metodológico que se lo entrega a policías judiciales. Ellos son los encargados de hacer estas diligencias. Recuerde que la hipótesis indica, no implica responsabilidades para los conductores. Entonces, tengan en cuenta eso. Sino que expresan las acciones generadoras e intervinientes
en la evolución física de un accidente, debidamente fundamentados mediante la objetividad y el análisis técnico-científico de los elementos materiales de prueba y evidencia física encontradas en el lugar de los hechos. Entonces, anoten esto. ¿Qué método se utiliza en la realización de un accidente? Son 5 pasos. Entonces, este método que nosotros utilizamos es el método científico. Método científico. Lo primero que es recolección. Cuando recolectamos nosotros las evidencias encontradas en el lugar, después nosotros con esas evidencias realizamos ¿qué? Un análisis. Y después planteamos una hipótesis. Ya la parte de experimentación y la conclusión ¿quién la realiza? Un perito, un investigador. Entonces, importante que tengan en cuenta estos 3 puntos de arriba. Nosotros no podemos llegar a una conclusión apenas estamos levantando el accidente y a ellos no le pueden indicar a una persona qué fue lo que ocurrió en sí, porque prácticamente no estoy realizando que se haga una investigación del caso. ¿Me están entendiendo o quién tiene alguna duda? Por favor, para ampliar esa... Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué requisitos debemos de tener para ser peritos? Bueno, esas son, ¿cómo te diría? Son estudios extras. Por ejemplo, si yo digo, yo quiero estudiar policía judicial, usted lo puede realizar como una, ¿cómo le diría? Como si fuera una especialización. Entonces, como perito, usted está especializado en policía judicial. Todos, aunque todos los agentes de tránsito somos policías de tránsito de forma transitoria, no de forma permanente, ¿no? Testigos. Campo 12, testigos. Si el accidente fue presentado o presenciado, disculpe, presenciado, o sea, que vio, que notó en el momento del accidente qué fue lo que sucedió, por una o más personas, identifíquelas y registre sus datos personales en la respectiva casilla. Siempre, ojo al dato, siempre van a conseguir muchos curiosos. Acá en la costa le decimos chismosos. No, que yo fue que yo. Y cuando usted le empieza a preguntar, en realidad a él le dijeron fue lo que había sucedido. Entonces esa persona no sirve. Sirve que esté el que presenció en sí el accidente. Y aquí le vamos a colocar apellidos y nombres, la cédula, el número de identificación, la dirección y ciudad y el teléfono. Solamente hasta ahí llega nuestro trabajo. Por ahí creo que fue Ximena o alguien, María Ximena. Profe, que yo voy a diligenciar un formato, aunque esa es la tercera clase, que es lo que es cuando uno empieza a hacer las versiones libres y todo eso, las indagatorias. Pero eso lo hacemos después. Pero hasta aquí llega nuestro trabajo. No podemos adelantarnos a más cosas. Campo 13. Observaciones. Este espacio se utiliza para registrar cualquier circunstancia no incluida en el formato, en el formulario o aclaración que creas importante indicar. Si es necesario, puede anexar una hoja con las observaciones necesarias que debe ser identificada con el mismo número del formulario único del informe policial del accidente de tránsito que está diligenciado. Campo 12, campo 14, que digo.
Aunque esta observación en ese campo es muy pequeño, porque a veces tenemos muchas observaciones. ¿Para qué es exclusivo ese campo de observaciones? Por ejemplo, lo que yo le estaba diciendo, que el accidente cuando usted lo consiguió era heridos y antes de colocarlo a disposición falleció. Entonces tocó cambiarlo a muerto, porque eso va por competencia. Entonces aquí deja la observación. Si de pronto uno de los, en este caso el conductor o acompañante o pasajero, cuando usted lo puso estaba herido y después falleció, también tiene que corregirlo en el cuadro donde está acompañante y arriba donde inicia. Tipo de accidente con muerto, que es el más grave. Entonces, muy importante esto. Si de pronto tiene muchas observaciones, tocará anexarla, una hoja en blanco, la anexa y le coloca el número, el numerito que aparece acá arriba. El número del informe, el que ya les muestro. Este numerito. A ver, espera un momentito. ¿Qué pasó acá? Disculpen que ese no lo tiene. Es este numerito. Este. Donde dice A, tal. ¿Por qué? Porque como una hoja en blanco le colocan observaciones del IPAD, número tal, del informe de accidente, policial de accidente de tránsito, número tal. Y listo. Entonces eso quiere decir, y lo grapa como un anexo, ¿no? Porque es que, de verdad, este cuadrito es muy pequeño. El campo 14, anexo. Marque la casilla correspondiente de acuerdo a los documentos que acompañan el formulario del IPAC. Anexo 1, anexo 2. Por cada vehículo implica que en el accidente de tránsito se registrarán las pruebas aportadas, describiendo sus características y cantidad de documentos anexos. Datos de quien conoce el accidente. Adivine de quién va aquí. Los que tengo acá escuchándome. Datos de quien conoce el accidente. Concluido el diligenciamiento y después de revisar minuciosamente el formulario, quienes han conocido el caso y diligenciado el informe del accidente deben escribir su nombre, documento y número de identificación, el número de su placa o carnet que los identifica como autoridades de tránsito. Acá le colocan, correspondió el número de la investigación, el número único de investigación lo colocan acá, el que colocamos arriba, y el consecutivo. Acá le colocan, acá le decimos SPOA, pero ese es se me olvida. Decimos acá número SPOA, pero se me olvida el nombre como el número de noticia criminal. Sí, el número de noticia criminal. Bien, gracias ahí. Pero acá le dicen es número único de investigación. Pero es la noticia criminal. ¿Qué es la noticia criminal? El número de SPOA. Bueno, este campo correspondió lo que le estaba diciendo a ustedes. Este campo determina la autoridad a quien se le envía según la gravedad del accidente. Si la gravedad del accidente es solo daño, bueno, eso quedó obsoleto. Quedará registrado en la casilla corriente
correspondiente organismo de tránsito según su jurisdicción. Por ejemplo, si el accidente ocurrió en la zona perimetral urbano de Medellín, se deberá registrar solamente el organismo correspondiente, sin diligenciar las casillas del número único de investigación, que utilizan solo los casos de infracciones penales, lesiones u homicidio. Si la gravedad es con lesiones o muertos, corresponde a la Fiscalía General y a su delegado, conforme a la jurisdicción donde se haya presentado el accidente, y se debe registrar el número único de noticia criminal. Ahora sí, el número único de noticia criminal. Entonces vamos a continuar o vamos a comenzar. Vamos a comenzar a realizar nuestro trabajo, que es lo del croquis. Vamos a continuar o vamos a recordar, porque ya algunos ya lo vienen ya asimilando. Entonces, es un elemento físico que por lo general se encuentra dentro de una escena. Se caracteriza por ser artificial, facialmente identificable, de fácil acceso, y se emplea para fijar las medidas tanto horizontales como verticales que le corresponden a cada una de las evidencias o elementos materiales probatorios. Entonces, aquí tenemos el punto A o el punto B. Entonces, aquí nos dice que es un elemento físico. ¿Qué es un elemento físico? Puede ser un poste, puede ser una esquina, puede ser una alcantarilla. Existen muchos medios físicos. Entonces, estamos hablando de la triangulación. Ojo, no confundan el número de la evidencia, aquí lo tengo marcado, con el número de acotación. El número de la evidencia siempre colocamos como un círculo, y dentro del círculo que va encima del elemento acá, material probatorio, en este caso, el carro. Entonces, este es un EMP, elemento material probatorio, un vehículo. En la parte de arriba colocamos el número para así saber que ese vehículo o ese elemento es el número 1. Los números van por lo general en los vértices, aquí como está, vértice trasero y vértice delantero. ¿Por qué le digo? Porque aquí una persona, no quiero decir el nombre acá, le colocó acá al carro un número, a las puntas un número, a los vértices un número. O sea, no se sabía ni cuál número le correspondía al elemento material. ¿Qué elementos físicos podemos conseguir? Postes de referencia o kilometraje son estos. A veces le dicen por ahí los famosos mojón, que aparece el kilometraje. Los dos primeros es la ruta, la 45, y el tramo de vía, que es la 45A, y el tramo de vía es el 05. Entonces, el punto o kilometraje también le dicen punto de referencia. Aquí también tenemos una alcantarilla. Entonces, esto puede ser postes de energía, también postes de teléfono, alcantarilla, puentes, inicio de bifurcaciones, predios, entradas a finca, entre otros. Esos son los puntos de referencia que nosotros a veces conocemos. Encontramos edificios o edificaciones, proyecciones de sardinel y andenes. ¿Qué es una proyección? La proyección es, como les dije ayer, en las esquinas por lo general no son cuadradas, son más o menos como
como con una curva, son ovaladas. Entonces la proyección es seguir derecho hasta donde se encuentren los dos sardineles. Sumideros, puentes peatonales, semáforos, linderos de vivienda, entre otros. Entonces, este es nuestro croquis. Muy importante tener los elementos a la mano. De pronto una regla, un curvígrafo, un compás. Este croquis es de los viejitos, de los que yo también alcancé a utilizar cuando inicié en la parte del tránsito. Entonces, este croquis, aquí nos aparece dos vías. Una vía que es doble calzada y una vía que es de una sola calzada. Acá hay 4 carriles y acá hay solamente 2 carriles. Entonces aquí se presentó el accidente de tránsito. Vamos a leer. Entre los aspectos más sobresalientes se anotan posición del norte, que eso se lo voy a explicar ahorita, la posición del norte. Las mediciones del posible punto de impacto. Ojo, posible punto de impacto. Aquí está. No sé si ustedes observan la flechita que le estoy moviendo. ¿Sí lo observan? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, este es el posible punto de impacto. Aquí está como un asterisco. El posible punto de impacto. Si no se encuentra el punto de impacto, debemos enunciar un área de impacto. Esta no debe ser superior a un metro cuadrado. Medición de la posición final de los vehículos y las víctimas en posición última que quedaron después del accidente. También se deben dibujar y medir todas las huellas encontradas en el lugar de los hechos, marcadas por los vehículos y participantes implicados en el accidente. Se debe utilizar como unidad de medida el metro. Ojo, como unidad de medida el metro. Fijando todos los elementos materiales de prueba y evidencia física haciendo uso de cualquier método de medición. Método de coordenadas cartesianas. Ojo, existen 3 métodos. Aquí solamente vamos a utilizar 2. Método de coordenadas cartesianas y método de triangulación. Ese método radial, ¿cómo es el método radial, profe? El método radial es, vamos a ver si lo tengo aquí. Es desde un punto y se van sacando como radios. Por eso se dice radial. Digamos que fuera una circunferencia de ese punto centro. Y de ese punto centro se van sacando radios. ¿Cuál es el problema? Que no vamos a tener los ángulos a veces. Y ahí el vehículo se va a mover. O sea, no vamos a tener una consistencia. Por eso se utiliza más el de triangulación, porque el de triangulación se utiliza hasta para curvas, mientras que el de coordenadas cartesiana o ortogonal se utiliza más para cuando son rectas. Entonces, esta es una curva. El croquis se debe registrar, dibujar los elementos que realmente encontraste o encontró. Cuando llegue al lugar del accidente, no se colocarán las cotas de medida. ¿Cuáles son las cotas de medida? Ya les voy a decir. Ese día yo estaba haciéndole un ejemplo. Pero yo después le quité la que, una cota de medida es esta. Vamos a ver. Pero mentí. Una cota de medida es como si fuera una flechita. Digamos que esta es una flechita. Esta es la cota de medida. ¿La están viendo?
Antes se utilizaba mucho esto, la cota. Le colocaban aquí una flechita y de aquí para acá. Estas son las cotas. Ya eso no se coloca. Lo que está diciendo el ejemplo, lo que le estoy haciendo a la presentación. No se colocarán las cotas de medida, ya que se pueden confundir con los elementos que se acotan en el croquis. Lo importante es, o el consejo que yo les voy a dar hoy, es que ese croquis quede bastante limpio. No queden muchas medidas o muchas situaciones. Todo eso va a quedar en el cuadro de medidas. La fijación, la planimetría de los vehículos diferentes a motocicleta y bicicleta. Es necesario que se realice desde sus vértices. Siempre lo realizan por sus vértices. Para choques delanteros y traseros, al igual que los remolques o carrocerías. Igualmente se debe medir el ancho y largo del vehículo. Ahorita les voy a enseñar otra cosa. El croquis o bosquejo topográfico siempre se realizará así se haya movido los vehículos o víctimas de su posición final. Siempre. No que ya no hay vehículos, no que ya no hay víctimas, que solamente dibuje el lugar. Si consiguió algún vestigio, como que un lago hemático, una huella de arrastre metálico, lo va a plasmar ahí y le pone como un elemento, un número y lo acota. Hace las cotas y listo. Lo mide, puede ser de triangulación o lo puede ser por medio de plano cartesiano. Cuando el vehículo ha sido deformado en su parte anterior o posterior, sin ubicar las vértices, debe fijarse a la parte más saliente del vehículo. A veces que el impacto fue tan duro que en la parte frontal o trasera, pero tienes que, así no se ve el vértice, buscar la parte más saliente. Obligatoriamente debe utilizarse las convenciones que hacen parte integral de este manual en la tabla 1. Este es un plano bueno, vamos a comenzar con las coordenadas cartesianas, muchachos. Este es un plano. Las coordenadas cartesianas, eso al principio, cuando yo inicié, se hacían de esta forma. Se comenzaba, por ejemplo, aquí está un poste, de aquí se medía del poste a un punto auxiliar, en este caso se le colocaba al lado la distancia del poste al punto auxiliar. Ojo, el poste es el punto de referencia. Punto de referencia y punto auxiliar. Y de ahí, este punto auxiliar prácticamente iniciaba de 0. ¿Cómo así, profe? Explíquenme que no entendí. Vamos a hacer aquí. Este es el plano cartesiano. No lo voy a dibujar aquí pegadito para que ustedes se den igual. Aquí queda el eje de la Y y acá el eje de la X. Entonces, por lo general, uno siempre lo ubicaba en este punto, porque aquí en este punto todo va a ser positivo. Profe, ¿cómo así positivo? Ya les explico, no se preocupen. Entonces, de aquí hacia acá, yo medía 2 metros.
uno más o menos calculaba que era un ángulo de 90, de 90, de 90 grados. Supuestamente este es un ángulo de 90. A veces quedaba doblado, a veces. Y de ahí, de donde hacía el ángulo de 90, medíamos a la punta del vehículo. Continuamos de aquí, de este punto, a veces uno le colocaba una tiza, uno andaba con una tiza. Es importante que tengan la tiza. Uno medía desde ese punto hasta el otro punto, donde hiciera el ángulo de 90 grados el próximo vértice. Pero uno lo medía, por ejemplo, 2 metros, 4 metros 20. Pero ahora se utiliza el de largo. Se coloca la cinta métrica desde el punto 0 hasta donde finaliza en sí el accidente. Y de ahí se van acotando. Ya les explico cómo. Miren. Primero vamos a identificar el cuadrante. ¿Cuál es el cuadrante? Entonces, digamos que un cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. El cuadrante 1, aquí tenemos la Y y tenemos la X y la Y. En el cuadrante 2 tenemos la X y la Y. Entonces, en el primer cuadrante 1, X es positivo porque va desde aquí hacia acá. Vamos a meterle acá algo. De aquí hacia acá es positivo. Vamos a ponerlo más grueso. De aquí para acá es positivo. En el eje de la X y en el eje de la Y también es positivo. O sea que este cuadro, como les dije ahorita, va a ser siempre positivo. Ahora nos ponemos en este cuadro. Aquí, las ejes de las X es negativo. Del punto 0, que es de aquí de centro, hacia la izquierda es negativo. Y del punto 0 hacia arriba es positivo. Recuerden que eso es positivo. Bajamos al otro cuadrante, que es el cuadrante 3. Aquí continúa las X negativo y la Y positivo, negativo también. Entonces, este cuadrante 3 es negativo, porque tenemos negativo tanto en las X como negativo en la Y. Vamos al otro cuadrante, que es las X positivas. Recuerden que de aquí hacia acá es positivo y la Y, como es hacia abajo, es negativo. Entonces, estos son los 4 cuadrantes que se manejan. Profe, ¿y cómo se diligencia? Bueno, aquí miramos. De aquí a acá, que es en las X, punto 1. ¿Dónde está el punto 1? El punto 1, veamos esta explicación de un accidente que sucedió, pero el punto de referencia quedó en la mitad. Mira, el punto de referencia quedó en la mitad. Del punto de referencia buscamos siempre el punto auxiliar. El punto auxiliar, ¿cuál va a ser? La línea blanca de borde, si es una carretera, o el sardinel, o el andén hasta donde llega la carretera, o donde comienza el andén, que digo, se llama sardinel. Entonces, de ahí es que nosotros vamos a empezar a medir. Entonces, este punto quedó en la mitad. Una parte positiva y una parte negativa. Mira que aquí hay 4 carros.
digo, 5 carros. El carro verde, el carro azul, el carro negro, el carro rojo y el carro morado. Vamos a ver cómo quedó el carro 1. Todas estas circunferencias que son verdes son los elementos material probatorio o los EMP. Entonces aquí estos círculos van dentro, que se quedaron acá afuera para que ustedes miraran, pero eso va dentro, porque de pronto no se iban a ver los números. Entonces, los puntos de acotación son estos, el 1, el 2, el 3, el 4. Hagan como si fuera un barrido, profe, como un barrido, de izquierda a derecha. Entonces aquí va el 1, como barrido, me gusta ser más claro. Así, aquí va el 1, aquí va el 2, aquí va el 2. ¿Cuál sigue? El 3, aquí está. ¿Cuál sigue? El 4. ¿Cuál sigue? El 5. ¿Cuál sigue? El 6. Ya ven cómo van bien organizados. El 7, el 8, el 9 y el 10. Ahí están los 10 puntos de cada vértice de los 5 carros. ¿Vieron cómo se hace? Y esos 10 puntos aquí están relacionados. ¿En el eje de qué? De las X y en el eje de las Y. En el eje de las X, por ejemplo, el punto 1. ¿Dónde está el punto 1? Déjenle quito esto acá para que ustedes no se me vayan a confundir. Entonces, el punto 1, ¿dónde está? En el eje de las X. Ponle tú unos 15 metros. Desde el punto blanco o del punto centro, desde aquí hasta desde aquí hasta acá, hasta el 1. ¿Cuánto hay? Ese es un número imaginario. La verdad no sé. Vamos a ponerle 15 metros. En el eje de las X. Y ahora subimos de aquí hacia el vértice. Eso es facilito con una sola línea, con una cinta métrica grande. Ponle tú 20 metros. La extiende desde el punto 0 hasta allá, hasta el primer vértice. Entonces, ahí te tiene que dar 15. En la cinta métrica te da el número 15. Y de aquí, donde está el número 15 metros, hacia arriba, hacia el primer vértice del vehículo, ¿hay cuánto? Hay 3 metros. Continuamos. Otra vez, medimos del punto de centro. Como tenemos extendida la cinta métrica, coincidió que estaba en 13 metros. Entonces le colocamos 13 metros. Recuerden, bueno, aquí le puse 11 metros. Recuerden que las X son menos, son negativas, son menos 11. Porque estamos en la parte de donde las X son negativas. ¿Pasamos a dónde? Vamos al punto, ya hicimos vamos al punto 3, que es donde estoy moviéndole la línea. Entonces, el punto 3, que está aquí relacionado, hay menos 9 metros.
recuerden que tenemos ya todavía extendida la cinta métrica. Aquí, a la altura de los 9 metros, entonces sería menos 9 y vamos hacia abajo. La Y también negativa, menos que más o menos unos 4 metros. Continuamos acá. Ahora vamos a diferenciar el punto que 4. Ya el 4 está como a 2 metros, no, como a 7 metros más o menos. 7 metros en las X menos 7 y en las Y menos 4 metros más o menos. Recuerden que esos son números imaginarios, que yo me los estoy inventando. Entonces, ahora ¿dónde vamos? Al punto número 4. De aquí del centro al primer vértice del vehículo negro, ese es el punto 5. Entonces, más o menos, está como a 7 metros. Y como ya comenzamos en la parte positiva de la Y, digamos que está a 1 metro. Ahora vamos al punto 6, al vértice delantero del vehículo negro. Entonces aquí sería en el eje de las X, precisamente coincidió con el 0. O sea, aquí no se va a medir donde inició el metro, hay 0. Y de la Y, 1 metro. Continuamos con el punto 7 del vehículo número 4. Se me había olvidado algo. A mano derecha, aquí está descrita cada punto. Vértice izquierdo, vértice trasero derecho, vehículo 1. Vértice delantero derecho, vehículo número 1. Vértice trasero, vértice trasero, vehículo izquierdo, vehículo número 2. Vértice delantero izquierdo, vehículo número 2. Entonces, toca describir aquí, en este cuadro, el nombre del punto. Se me estaba pasando y nadie me recordó. Están durmiendo. Vamos al punto 8. Continuamos con el punto 8. Mire que yo le estoy moviendo la rayita al punto 8. Entonces, estiramos la cinta hacia la parte positiva de las X. Ahí sí comenzamos. El punto 8 sería 4 metros, más o menos calculando, y 2 metros en el eje de la Y. Continuamos el punto 9. Entonces, aquí mi cinta métrica aparecen 6 metros y hacia la Y 9 metros. Es 5 metros, disculpe. Ya para finalizar, en el eje de las X está a 9 metros y el vehículo en el eje de la Y a 5 metros. Aquí aparece vértice derecho, delantero derecho del vehículo número 5. Vértice trasero, vértice delantero. Siempre vamos a comenzar con el vértice. Vértice izquierdo, delantero o trasero. Después viene izquierdo o derecho. Y después viene qué tipo de vehículo. Si es el vehículo 5, el vehículo 4. Aquí está abreviado, pero ustedes lo pueden poner al menos con 2 o con 3 letras. Es decir, delantero, vértice delantero, derecho. Pueden ser para que diga derecho. Entonces lo pueden poner aquí porque está muy cortito. ¿Quién tiene alguna pregunta, inquietud hasta el momento?
¿Ninguno? Yo, profe, yo tengo una pregunta. Cuéntenme. ¿Hay algún trabajo que toca hacer así un plano cartesiano? No. Mire, la idea es que ustedes conozcan. Cuando yo le hable de plano cartesiano, usted dice, el profesor, pero yo le sugiero que todos lo hagan con triangulación. Porque con triangulación puedo hacer una recta o puedo hacer una curva. ¿Listo? Entonces, el mismo manual me está indicando que yo puedo hacerlo con curva o lo puedo hacer con recta. Y es lo mejor. Porque si tú manejas, hay personas, hay agentes que digo, utilizan a veces un plano cartesiano también con triangulación. Entonces, eso a veces se confunde. Si tú vas a hacerlo con triangulación, hágalo con triangulación. Si lo haces con plano cartesiano, pero recuerden que plano cartesiano solamente es para recta. Para curvas no sirve. Para curvas no sirve. Pero si a ustedes se especializan en hacerlo en triangulación, los felicito. Continuamos. Ahora sí vamos a hablar de triangulación. Yo lo quise traer acá para que ustedes más o menos tuvieran una pequeña idea, que es un plano cartesiano. Miren acá un pequeño bosquejo. Mire, primero que todo, cómo está limpio el bosquejo topográfico, el bosquejo. Entonces, el croquis. Aquí tenemos la huella de frenado, tenemos el vehículo y tenemos el occiso. Acá debajo, en la parte de las X, tenemos la cinta métrica. Pueden ser dos cintas métricas. En las X o para la Y. Precisamente te tocan dos cintas, porque si vas aquí, el número de evidencia, ¿no? Sí. Entonces, aquí vamos a colocar el número 1. En las X está a 2 metros. ¿Cuál es el 1? En la Y está a 2 metros de alto. ¿Cuál es? Inicio de huella de frenada llanta delantera, vehículo, delantera derecha, vehículo número 1. Aquí está. Punto 2. Aquí lo tenemos. ¿Qué dice? Final en las X 4.50, en la Y 2 metros. Final huella de frenado llanta delantera vehículo 1. Punto 3. Recuerden, miren, vamos aquí a ampliar. Voy a recordarle algo. Recuerden lo que yo le estaba diciendo. De forma organizada. Punto 1. Punto 2. Punto 3. Punto 4. ¿Ese punto 4 qué es? Un zapato de víctima. Zapato. Sí. Punto 5. Punto 6. ¿Qué es el punto 6? Pie derecho de víctima 1. Aunque ese 6 lo pusieron en el web. El punto 6 quedará aquí. El punto 7. Punto víctima, pie izquierdo y pie derecho. Bueno, acotaron los dos pies. Pero mira que primero está el 6 y después está el 7. Para mí, el 6 debería estar arriba y el 7 abajo, ¿sí o no? Y por último, el 8, cabeza de la víctima. Mire que todas estas medidas en X y en Y es lo mismo.
que vamos a utilizar en triangulación. Igualito. Pero allá no va a ser ni en X ni en Y, sino en cotas. ¿Entendido, muchachos? Sí, Sí, señor. Miren, estos puntos que estoy tratando ahora, por eso les dije ayer, yo quiero que ustedes porque esto prácticamente es lo esencial. Para mí es lo esencial para levantar un buen croquis. Estas dos clases, la de ayer y la de hoy. Ya después, lo demás viene por añadidura, porque es una responsabilidad yo como agente de tránsito llegar a un lugar y no sepa realizar un procedimiento grave. Rascarme la cabeza, ay, yo no sé qué hacer. Que de pronto me ayudaron, bien, pero que lo ayuden, pero explicarlo, no que se los hagan. ¿Se pueden apoyar de un agente de tránsito? Puede ser, pero la idea es que ustedes lo hagan solos, que yo los corrijo, solos, que me digan, profe, ayúdeme, y yo lo ayudo. Pero la idea es que ustedes aprendan. Esa es mi misión, que ustedes al final digan, el profesor nos enseñó bastante, listo. Ya quedó satisfecho. Bueno, en este método de triangulación se debe trabajar con triángulos. Por eso es que se dice triangulación, porque siempre van a haber triángulos para luego calcular mediante una fórmula matemática el ángulo en donde se encuentra ubicado el objeto con respecto al punto de referencia. Para utilizar este método es necesario ubicar por lo menos dos puntos de referencia. Mire lo que yo le estaba diciendo yo ahorita, la prolongación del andén, del Sardinel. Mire el Sardinel, cómo se prolonga de un lado y cómo se prolonga del otro. ¿Y hacen qué? Se encuentran y hacen un punto. ¿Cómo hago yo esto? Con los 2 metros, tiro 1 metro por la orilla y tiro el metro por la otra orilla. Y donde se unan los 2 metros, ahí es el punto D, punto A, o puede ser el punto B. Igual hago del otro Sardinel o del otro lado. Hago las acotaciones o hago las prolongaciones y me va a dar el punto B. Y de aquí hago 2 triángulos, de A al punto 1 y de B al punto 1. Igual, de A al punto 2 y de B al punto 2. Y acá arriba le colocas ¿qué? El número del evento. Casos. Entonces, yo puedo hacer un injerto acá. Profe, yo tengo el punto de referencia acá. A partir del punto de referencia, yo puedo hacer un punto auxiliar. ¿Puedo o no puedo? Sí, claro que puedo. Y del punto auxiliar es que voy a medir. Ojo que solamente párenle bola a la explicación. Que solamente estoy utilizando un solo punto de referencia. En este caso, un poste. Lo pueden hacer, muchachos, lo pueden hacer. Desde el punto de referencia sacan un punto de referencia auxiliar. Y desde ese punto de referencia auxiliar, ustedes pueden sacar otro punto de referencia auxiliar. En este caso puede ser A y puede ser B. Profe, es que en este caso está muy lejos. Ponga otro punto de referencia C. Entonces, A, B y C. Hay algunos que van a hacer A, B, por ejemplo, el vehículo azul, de A al punto 1
y de B al punto 1, de A al punto 2 y de B del punto 2. Y también puede ser BC. De BC, ¿cuánto me... Mire, ¿dónde está ese punto 3? Aquí donde dice el 3. Se va a perder. Usted le pone de B y acá pone C. Pone 20 metros. Entonces, de B a C hay 20 metros. Profe, ¿dónde coloco de A a B? Algunas personas, a donde dice, acá arriba dice punto de referencia, lo colocan acá arriba. O de pronto, más adelante, cuando ya finaliza de colocar todos los puntos, si terminó en el 12 o si terminó en el 13, y el número 14 pone de A a B tantos metros. Listo. Pero lo pueden poner así, pero cuando llenen todas las casillas. Resulta que en un accidente de tránsito no tenemos un poste, no tenemos ningún punto de referencia cerca. Y profe, ¿cómo hago? Y es en una curva. ¿Cómo harían ustedes, muchachos? Vamos a ver si se despiertan. ¿Cómo harían? Uno solo. Profe, yo tengo una pregunta del punto anterior. Cuénteme. Yo. Cuénteme, Víctor. Deja y miro para ver quién está de primero. Primero está ¿qué? Víctor. Cuénteme, Víctor. Jenner y después Fabián Andrés. No, profe, es una pregunta que iba a hacer anteriormente. Estoy pensando a ver cómo. Entonces, cuénteme, Víctor. Jenner. Ya no. Profe, Ah, la curva se puede tomar el punto inicial donde inicia la curva y trazar una recta donde termina la curva sí, se saca una tangente. y de ahí se empezaría a sacar la media. Sí, señor. Bien, ya se sabía esa. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo una tangente? Bueno, les voy a explicar. Las curvas, va a llegar el momento que tiene un punto donde empieza o donde inicia la curva. Entonces yo tiro una tangente, puede ser, voy a ponerla aquí gruesa, puede ser con 1 metro. Vamos a ponerlo gruesa para que se vea. Entonces, yo cojo el metro o la cinta métrica y la tiro a la orilla de la línea o encima de la línea blanca. Mire, todas las mediciones siempre van por la línea blanca. Entonces, tiro y donde empiece a abrirse la línea blanca o donde inicia la curva, ahí vamos a colocar el punto de referencia, o sea, en este punto. Aquí quedaría que ponle tú A. Aquí le colocamos A. Y de aquí tiramos, en este caso, otra línea. Tiramos otra línea que nos va a servir de qué? De cuerda.
Entonces aquí bueno, se me desapareció ahora no me quiere, si lo pongo se me va hacia al frente. Vamos a traerlo al frente para que se dé. Bueno, entonces aquí tenemos el punto A y el punto B. En este caso, esta cuerda, recuerden que esta es una curva y en esta curva acá inicia la otra vía. A ver. O sea que tienes que tirarle buen metro, porque hay curvas que son muy grandes y hay otras que son pequeñas. Hay unas que son muy abiertas y otras que son muy cerradas. Entonces podría poner aquí A y B. Mira que aquí me queda aquí la cuerda y de aquí, esta es la línea blanca, la que está aquí en salmón. De aquí a aquí hay una sajita. Entonces aquí tenemos la tangente, la cuerda y la sajita. ¿Qué pasa? Que cuando se va a hacer una reconstrucción, no sabemos cuál es el ángulo que existe desde aquí, porque como la sajita puede, la tangente, la cuerda puede moverse hacia arriba, hacia abajo, y no sabemos cuál es el ángulo que existe entre la tangente y la cuerda. Entonces, ¿cómo sería ahí, muchachos? No saben. Por grados, digo yo. Entonces, para conseguir, en este caso, ¿cuál era en este caso, el grado? Toca hacer una verificación, ya sería en el mismo lugar y comenzar a medir. O sea, toca hacer otra medición y establecer cuál es el ángulo, porque en realidad no se sabe cuál es este ángulo. Si no lo colocan, no, pero si lo colocan, deberíamos saber este ángulo. Entonces, en una curva, vamos a mirar acá. En una curva, vamos a hacer una práctica aquí para finalizar. Ya van a ser las 8:30. Entonces, vamos a insertar una forma. Vamos a hacer esto. Esta no es.
Es ya casi. Ah, bueno. Se cayó el internet, profe. Sí, como que se le cayó. Esperemos. Terminaba esa onda.
Yo, yo creo que el profesor se refiere a internet, le acaba de mandar un WhatsApp y no le llega. Yo no creo que se conecte más. No sé si estará el vocero Juan o El Israel. vocero que tome la determinación. Sí, ¿Qué hacemos? Yo creo que se fue ahí 3 minutos, 5 minutos, sí. ya el vocero que lo llame el vocero. Muchachos, yo creo que para que no se escuche el eco, cuando alguien toma la palabra, el profe debe cerrar el micrófono de él. Mire que aquí no ha sonado. Entonces yo creo que es eso. En la próxima sección le podemos decir. Bueno, compañeros, que tengan una buena noche. Así me retiro. Muchas gracias, Henry, igualmente.
Compañero, feliz noche, otra vez me retiro. Hasta mañana, compañeros, que descansen. Yo no creo que se conecte ya. Hola Marta, sí, no, yo ya me voy a retirar. Quedamos Marta, Juan Nicolás, María Felides.
Yo también me despido. Una feliz noche para todos. Feliz fin de semana. Gracias, muy amable. Sí, porque acá estamos todavía haciendo trabajos, porque hay harto que hacer. Chao, suerte. Hasta luego, chao. María, ¿tú de dónde eres? ¿Te acuerdas de tu peor vergüenza? Y un billete de 50.000 e intenté comprar con él. Comprando